Gracias por acudir a esta rueda de prensa del Movimiento Feminista de Madrid. Me acompañan en la mesa Alicia Millares, de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, y Amara Llorente, de la Fuerza de las Mujeres de Madrid. Y mi nombre es Ana de Blas, yo soy militante del Espacio Feminista Radical. Bien, como saben, con el lema "El feminismo es abolicionista", el Movimiento Feminista de Madrid convoca para el próximo 8 de marzo una manifestación para poner el énfasis en la defensa de la auténtica agenda feminista. Esta marcha comenzará a las 7 de la tarde en la Gran Vía madrileña, en su intersección con la calle de Alcalá, y finalizará en la Plaza de España. Miren, nosotras afirmamos que alrededor de los actos centrales del Día de las Mujeres, en los últimos años, las reivindicaciones feministas han sido sustituidas por otros intereses. Hay una parte importante de la agenda feminista que ha sido bloqueada. Se ha intentado silenciar la voz del abolicionismo, incluso con actos violentos. El Movimiento Feminista de Madrid es un espacio de trabajo organizado, autónomo, de las asociaciones feministas de la Comunidad de Madrid. Engloba a organizaciones con una trayectoria de varias décadas. Nosotras llevamos años organizando y participando en actos unitarios, entre ellos la organización de la marcha anual del 25 de noviembre. Este espacio es el mayor espacio de encuentro del feminismo asociativo de nuestra región. En los últimos tiempos, al impulso abolicionista, hemos visto cómo se han incorporado asambleas y colectivos de jóvenes militantes feministas aquí en Madrid y en todo el territorio nacional. En primer lugar, les voy a dar paso para explicar los motivos de esta convocatoria propia, de esta defensa de la agenda feminista. Va a intervenir la compañera Alicia Millares. Así que, Alicia, por favor. Gracias, Ana. Buenos días a todas. Hoy la verdad es que es un día alegre para el feminismo de este país, no solamente de la ciudad de Madrid. Es un día alegre porque es el preámbulo, esto es una rueda de prensa, pero es el preámbulo del movimiento feminista de este país que dice basta ya a las injerencias en el movimiento feminista, basta ya a la usurpación con la etiqueta de feminismo para hacer y trasladar una agenda contraria a la agenda feminista. Por eso digo que es un día muy importante para el feminismo español, porque el feminismo español es abolicionista. Y cuando decimos que el feminismo español es abolicionista, nos referimos a los tres pilares de una agenda contraria al feminismo, que es aquellos que defienden la regulación de la prostitución, aquellos que defienden la regulación de la práctica del alquiler de vientres y aquellos que defienden la regulación de la identidad de género, de las leyes de identidad de género. Y esas personas que defienden eso ahora pretenden usurpar la fecha del 8 de marzo para realmente trasladar una manifestación alternativa. Insisto, es una agenda contraria a la agenda feminista. Por eso el feminismo se ha parado. Después del parón obligado por la pandemia, hemos meditado con lo que ha contado Ana ahora y que luego reforzará más, y lo que va a contar también Amara. Hemos dicho, es el momento de decir no podemos estar en una manifestación del 8M que, sin embargo, defiende en sus propios manifiestos una agenda contraria a la agenda feminista. Y decimos no al parón de la agenda de las políticas que tienen que ver con las mujeres. Por poner ejemplos, nos están colando diariamente en los últimos tiempos cuestiones de agenda, insisto, contraria a la agenda feminista. Por ejemplo, en educación, todas las guías educativas que últimamente están intentando llevar a los centros de enseñanza son guías que transmiten creencias que lo único que van a hacer es perpetuar los estereotipos que oprimen a las mujeres. Por eso estamos aquí. Y estamos aquí, además, yo diría que de enhorabuena.
E insisto, solamente una idea para terminar, o mejor dicho, dos. El feminismo de este país no está dividido, no está roto. El feminismo de este país ha sido siempre un feminismo abolicionista y va a denunciar toda injerencia que tiene por objetivo final precisamente solapar y que no se lleve a término nuestra agenda feminista, que insisto, es abolicionista. No se sostiene que en una manifestación del 8M se puedan llevar reivindicaciones que son contradictorias. Y por eso volvemos a nuestro lugar. El movimiento feminista está donde siempre ha estado. A otros les corresponde hacer los análisis. Y te paso la palabra. Sí, gracias, Alicia. Al hilo de esto, después le paso la palabra a Mara, pero quería haceros una pequeña exposición de algunos hechos que quizá no se conozcan lo suficiente. Como estamos diciendo, desde intereses ajenos al feminismo, que es aquel movimiento que defiende a las mujeres y a las niñas, se ha pretendido frenar al abolicionismo y por eso nos hemos visto abocadas a organizarnos de forma independiente, sin tutelas y sin malos tratos, porque nosotras hemos asistido al intrusismo, al bloqueo, hemos sufrido incluso violencia física. Esto debe saberse, las feministas hemos sido expulsadas a empujones de las asambleas que se suponía eran de todas. Hemos asistido atónitas a debates en los que, incluso siendo nosotras una clarísima mayoría, con las voces, con los argumentos abolicionistas, después la relatoría de esos simulacros de asambleas eliminan el abolicionismo de sus documentos y de sus argumentarios. Esto es una maniobra que se ha producido no solo en Madrid, sino en todos los territorios, porque nos lo cuentan las compañeras de otras ciudades. Y finalmente, después de expulsarnos de las asambleas, nos expulsan con violencia del espacio público el propio 8 de marzo, que recuerdo que es el Día de todas las mujeres, hasta el punto de que el cordón policial ha tenido que protegernos a nosotras, las abolicionistas, en una marcha feminista. Esto nunca se había visto. Bueno, nosotras hemos visto cómo rajaban con algún objeto cortante la lona de nuestra pancarta. Hemos denunciado en comisaría, yo misma he acompañado a una compañera, golpes y puñetazos. Hemos sido arrastradas a empujones fuera de la calzada. Nos han destrozado y pisoteado una pancarta que decía "Stop violencias machistas", a pisotones en el suelo. Esto es Madrid, pero ustedes podrán ver ejemplos de una violencia similar en Barcelona, en Murcia, en otras ciudades. Búsquenlo porque está todo documentado, está todo denunciado, está incluso televisado. Bien, y a la vez que ocurría esto, hemos visto cómo se arengaba micrófono en mano con el micrófono de la organización en la Puerta del Sol ante las mujeres y las niñas a una cosa que se llamaba la revuelta puteril. Es decir, la promoción con toda impunidad de la explotación sexual. Bien, ese vídeo de la vergüenza también existe. Bajo la excusa, por tanto, de no tocar un tema que califican de tema de controversia, nosotras sabemos que este hecho mostró muy a las claras el fomento del regulacionismo de la explotación sexual de las mujeres. Creemos que el fin último de esta agresividad, de esta violencia, de esta connivencia con el discurso de los lobbies pro prostitución no es otro que silenciar la voz del abolicionismo en las calles de Madrid, de Barcelona o de otras ciudades. No es otro propósito que confundir a la opinión pública, a las jóvenes militantes y, en definitiva, a las miles de mujeres que fuera del movimiento feminista organizado acuden a las marchas del 8 de marzo con la idea de reivindicar sus legítimos derechos. Por tanto, a día de hoy, cuando se proveen diferentes convocatorias en Madrid, en los actos centrales del Día de las Mujeres, lo que diferencia a unas convocatorias de otras no es otra que su contenido político, no es otra que la agenda feminista. Y la convocatoria del movimiento feminista es la convocatoria de la agenda feminista. Esta agenda la hemos concretado en un manifiesto de reivindicaciones para este día. A continuación le voy a dar
la palabra a Mara Llorente para exponerles esas reivindicaciones que se recogen en este manifiesto, que es el que daremos lectura al final de la manifestación. Así que, Mara, nosotros hemos articulado nuestras reivindicaciones en forma de decálogo con los siguientes puntos. En primer lugar, las mujeres exigimos la abolición de la prostitución y la pornografía y su consideración como formas de violencia machista incompatibles con el principio de igualdad entre los sexos. Denunciamos el sistema prostitucional del que forma parte nuestro Estado. España es el tercer país del mundo en consumo de prostitución y el primero de Europa. Denunciamos que la pornografía es la escuela de la violencia sexual. La pornografía no es ficción, sino violencia agravada, y su consumo está estrechamente ligado a las agresiones sexuales. Por lo tanto, exigimos la ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional, que penalice todas las modalidades de proxenetismo y a los puteros, y protejan a todas las víctimas, con independencia de su nacionalidad o de su situación administrativa. También exigimos la abolición de la pornografía. En segundo lugar, exigimos empleos dignos, estables y seguros para las mujeres, acabar con la brecha salarial y de las pensiones, la feminización de la pobreza, la precariedad y los abusos del empleo doméstico. Denunciamos que en Madrid casi el 60% del paro registrado corresponde a las mujeres y además tenemos una mayor contratación temporal y a tiempo parcial. Denunciamos que las mujeres cobramos de media 7.500 euros menos que los hombres madrileños al año. Denunciamos que las pensiones de las mujeres en Madrid son un 29% menores que las de los hombres. Por todo esto, exigimos la ratificación del convenio 189 de la OIT para la protección específica de las trabajadoras domésticas, mujeres trabajadoras, en su mayor parte migrantes, desprotegidas en nuestro ordenamiento jurídico. Exigimos el avance decidido en el cumplimiento del convenio 190 de la OIT, recordando en este sentido que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres en el trabajo, con importantes efectos a nivel laboral, económico, psíquico, emocional, físico y social. Exigimos una ley que dé respuesta a todas las necesidades de las familias monomarentales, medidas urgentes de redistribución de la riqueza que permitan acabar con la vulnerabilidad en la vejez de las mujeres y políticas públicas para acabar con la división sexual del trabajo, que es la base económica del sistema patriarcal. En tercer lugar, exigimos servicios públicos de calidad para la corresponsabilidad social de los cuidados. La COVID-19 ha agravado la sobrecarga de los cuidados, fundamentalmente a las madres, en un país en que la mitad de las familias monomarentales se sitúan bajo el umbral de la pobreza y tenemos que elegir entre cuidar o trabajar, perdiendo el único ingreso familiar, nuestros derechos laborales y derecho a la pensión. Por tanto, exigimos que los criterios para valorar las contribuciones sociales incluyan la reproducción y cuidado, teniendo en cuenta que los cuidados no remunerados en España suponen un 15% del Producto Interior Bruto. Exigimos reconocimiento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para el cuidado de hijos e hijas. Exigimos educar y legislar en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad social de las administraciones públicas. En cuarto lugar, exigimos la prohibición efectiva de la explotación reproductiva de las mujeres y de la compraventa de bebés. En los últimos tiempos se intentan desde diferentes escenarios blanquear la explotación reproductiva de las mujeres, la compra de bebés a la carta, haciendo propaganda acerca de la bondad o la generosidad de las mujeres que son captadas para esta nueva forma de esclavitud, pretendiendo convencer a la sociedad de que se trata de un acto altruista, obviando premeditadamente el hecho de que son mujeres pobres quienes se ven abocadas a esta denigrante y cruel práctica, motivadas por las terribles necesidades económicas y familiares y por el sistema neoliberal que las somete. Esto lo estamos pudiendo ver, desgraciadamente, con la guerra de Ucrania y con cuyas mujeres nos solidarizamos y su población civil. Denunciamos también la hipocresía de un gobierno que finge prohibir esta práctica a la vez que la regula a través del registro de esos bebés comprados. Por lo tanto, exigimos la tipificación expresa del delito de los vientres de alquiler en los ordenamientos y la consideración de su promoción como negocio ilícito. En la Comunidad de Madrid exigimos inspección, sanción y cierre de las llamadas agencias intermediarias. Exigimos la derogación inmediata de la Instrucción 2010 sobre el régimen registral de la filiación, que ampara la importación de bebés a la carta.
En quinto lugar, exigimos erradicar la violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Denunciamos que 2.800.000 mujeres han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida en España. Denunciamos que en España hay una media de 6 violaciones al día, lo que significa una violación cada 4 horas. Denunciamos que entre 600.000 y 1.600.000 de menores fueron víctimas de abuso sexual en 2021 y que entre un 10 y un 20% de la población infantil ha sufrido abuso de poder de un adulto con fines sexuales. La mayoría de mujeres no denuncian porque no confían en nuestra justicia. Por ello, exigimos políticas públicas de calado contra la violencia sexual que abarquen la coeducación, la prevención, la formación, la protección, la atención integral y la reparación a las víctimas. Exigimos investigar y depurar responsabilidades de todos los casos de niñas menores tuteladas en la administración y, por tanto, a su cargo, envueltas en redes criminales de prostitución de menores. En sexto lugar, las mujeres exigimos derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto sin acoso, libre y seguro, en los centros públicos. Denunciamos el abuso de la objeción de conciencia entre profesionales sanitarios públicos. Denunciamos que la Comunidad de Madrid obstaculiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a mujeres migrantes en situación administrativa irregular, a través de una práctica discriminatoria y racista. Denunciamos que el crecimiento de la mal llamada ovodonación como un negocio que se lucra con la precariedad y la vulnerabilidad de mujeres jóvenes. Denunciamos que las mujeres resultan agredidas durante la atención al parto cuando se les interviene sin justificación médica o cuando no se tienen en cuenta sus decisiones. Por esto, exigimos que se garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos, con la absoluta seguridad y sin el acoso de la ultraderecha religiosa, a todas las mujeres, independientemente de su situación administrativa y nacionalidad. Exigimos la regulación de la objeción de conciencia para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos. Exigimos también la educación sexual y coeducación, anticonceptivos gratuitos de última generación y la elección del método para interrumpir el embarazo. Exigimos la prohibición de la extracción de óvulos para terceros y su publicidad. Y exigimos una atención al parto de calidad que afronte el problema de la violencia obstétrica desde una perspectiva de derechos humanos. En séptimo lugar, exigimos la retirada de todos los artículos legales o proyectos de ley que establecen la autoidentificación registral del sexo y el borrado jurídico de las mujeres. Estamos asistiendo con preocupación a la eliminación del concepto sexo, que es la base de la discriminación y la violencia que sufrimos las mujeres. El feminismo no es una teoría de las identidades o de los deseos individuales. Ser mujer no es un sentimiento. Somos mujeres y no cuerpos menstruantes ni gestantes. Rechazamos que el género sentido sea determinante en las estadísticas, en el deporte femenino o en las cuotas paritarias de representación. Por ello, denunciamos los intentos de eliminación de la categoría de sexo, implicando un borrado jurídico de las mujeres en las leyes nacionales y autonómicas. Denunciamos la violencia institucional contra las mujeres, que las niñas que reniegan del modelo de mujer propuesto por la sociedad actual sean dirigidas a tratamientos hormonales y cirugías, en un nuevo modelo de terapia correctiva. Denunciamos que es violencia institucional... Denunciamos el neolenguaje y terminología que introducen las propuestas gubernamentales y que redefinen la palabra mujer. Y por tanto, exigimos la retirada de todos los artículos referidos a la identidad de género y la autodeterminación del sexo registral. Exigimos la retirada de las leyes autonómicas de todos los artículos referidos a las sanciones mordaza y que violan el derecho a la libertad de expresión. Exigimos una regulación clara y contundente que prohíba la hormonación de menores sanos. En octavo lugar, exigimos coeducación para alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La coeducación es la clave para alcanzar sociedades más igualitarias. Denunciamos el androcentrismo del currículo académico que sigue invisibilizando el legado cultural de las mujeres. Denunciamos las ideas retrógradas sobre cerebros rosas y azules que, disfrazadas de progresismo, están imponiendo en las aulas con contenidos opuestos a una educación científica y a la coeducación. Y, por tanto, exigimos una educación pública y laica, en la que se eduque para lograr la abolición de actitudes y valores que sustentan la violencia contra las mujeres y las niñas.
En noveno lugar, exigimos acabar con la violencia institucional, la justicia patriarcal y la aplicación del falso síndrome de alienación parental y derivado. La Comunidad de Madrid arrastra la mala gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género y no es posible que se siga ignorando la desigualdad a través de los refuerzos de los discursos negacionistas y misóginos de la ultraderecha institucional. Denunciamos que la custodia compartida impuesta o el falso síndrome de alienación parental son estrategias de coacción y castigo a las mujeres. Y por lo tanto, exigimos una reforma del sistema judicial que no revictimice a las mujeres y la creación de nuevos juzgados especializados en violencia machista en todas sus instancias, con formación obligatoria para todo el personal. Exigimos que la custodia compartida deje de ser prevalente o impuesta y prohibir la utilización del falso síndrome de alienación parental, que son estrategias de coacción y de castigo a las mujeres. Exigimos la aplicación inmediata del Convenio de Estambul y la dotación de presupuestos al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Para finalizar, exigimos el fin de los feminicidios y de todas las formas de violencia machista, premisa de nuestros derechos y libertades. Denunciamos la terrible cifra de 43 mujeres asesinadas en 2021 y las 5 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. No estamos todas, faltan las 1.129 mujeres asesinadas desde 2003. Denunciamos que en España no se contabilizan aún todos los feminicidios y otros asesinatos de mujeres por su sexo, que son 12 en lo que va de 2022. Denunciamos que 1 de cada 5 jóvenes varones cree que la violencia machista no existe y que es solo un invento ideológico. Y denunciamos el negacionismo de la violencia machista que la ultraderecha pretende instalar en nuestro país. Denunciamos que la violencia vicaria es una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres y su inclusión en la ley no ha tenido efectos reales. Denunciamos los asesinatos de niñas y niños a manos de sus padres o padrastros desde 2013, con 46 asesinatos de niñas y niños por violencia machista. Y por lo tanto, exigimos legislar en el cumplimiento del Convenio de Estambul para que las futuras leyes tipifiquen todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. Violencia sexual, acoso, violencia económica, matrimonios forzados, mutilación genital femenina, imposición del velo patriarcal, además de la violencia vicaria e institucional. Exigimos medidas para la independencia económica real de las mujeres maltratadas. Exigimos que las mujeres migrantes tengan protección y derechos en todos los supuestos de violencia, debiendo ser reconocido con independencia de su situación administrativa o nacionalidad. Exigimos el acompañamiento y protección a las mujeres víctimas de violencia machista. Si naturalizamos la violencia contra las mujeres y perdemos la oportunidad de vivir en una sociedad más justa, libre y democrática. Muchas gracias. Bien. Gracias Amara. Mirad, hay contenido. Lo digo porque parece que a veces hay intentos de ampliar el catálogo de reivindicaciones feministas. Creo que tenemos suficiente trabajo con esto que hemos intentado sintetizar en el documento que ha leído mi compañera. Mirad, lograr llevar estas reivindicaciones que son troncales al feminismo a un espacio común para el 8 de marzo lo hemos intentado durante años. Y esta agenda del feminismo es la misma globalmente, aunque no esté en la misma situación en todo el mundo. El feminismo es internacional. Y en este momento nosotras no podemos dejar de mirar a Afganistán o a Ucrania, por citar solo dos, en las que la inseguridad para la población civil, las amenazas específicas contra las mujeres y las niñas es muy grave ahora mismo. Las feministas venimos denunciando la forma en la que los compradores de bebés se aprovechan de las mujeres más vulnerables en el este de Europa, lo estamos viendo, o en cualquier otro lugar. Denunciamos a los depredadores sexuales que actúan sobre la desgracia de jóvenes mujeres en situaciones de conflicto. Las feministas rechazamos la connivencia de la comunidad internacional con regímenes misóginos. Y denunciamos igualmente el negacionismo de la ultraderecha
con la violencia machista. Esta ultraderecha es una verdadera internacional reaccionaria y se ocupa muy específicamente de intentar frenar los avances del feminismo y la igualdad. Y para finalizar, solo una cosa más. En el marco de esta conmemoración, también anunciamos una concentración el domingo 6 de marzo a las 12 del mediodía en la Plaza de los Guardias de Corps, junto al recuerdo, un busto, de la política republicana, sufragista, abolicionista, Clara Campoamor. Allí haremos la primera lectura pública del manifiesto. Miren, el Día Internacional de las Mujeres es una fecha de gran valor simbólico y es una ocasión también para construir la genealogía política del sexo femenino. Y de ahí la elección de esa figura de la diputada madrileña, en una ciudad que, como todas, tiene muy pocos reconocimientos públicos a la labor civilizadora del feminismo y al papel histórico de las mujeres. Y por nuestra parte eso es todo. Ahora, si quieren, abrimos el turno para responder a las preguntas que nos queráis plantear. Gracias. Sí, por favor. Hola, soy Eva de Europa Press. Bueno, habéis comentado varias veces ese pensamiento que tenéis hacia las mujeres, sobre todo en Ucrania ahora mismo, y a no sé si ante la situación ahora va a haber algún tipo de línea que estéis planteando hacer algo el día 8M, o que en la manifestación haya algún tipo de mensaje también hacia estas mujeres. Como acción concreta no, pero solamente recordar algo muy importante. El feminismo es un internacionalismo y gracias a que el feminismo es un internacionalismo, ha habido siempre, como sucedió también con las mujeres afganas, canales de solidaridad realmente para facilitar tanto en la medida de lo posible su situación en el país como cualesquiera otra posible acción. Esa es la fuerza que tiene el feminismo y que además se muestra siempre en todo tipo de conflictos, porque realmente, y es otra de las cosas que el feminismo siempre ha dicho, en una situación de conflicto, las primeras víctimas somos las mujeres. Y ese canal de solidaridad ha funcionado en conflictos anteriores y seguirá funcionando en este, no te quepa la más mínima duda. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cuáles son las principales diferencias en las reivindicaciones entre una manifestación y otra del 8 de marzo? Bueno, yo creo que en esto podemos contestar todas. Por ahí simplemente una es agenda feminista y la otra es una agenda contraria a la agenda feminista. Es decir, el feminismo es, además, desde, ya diría, casi desde su inicio, el feminismo tiene como tarea y misión la abolición de la prostitución a partir del siglo XX y XXI, abolición de la prostitución y la pornografía. Es uno de sus grandes ejes centrales. ¿Por qué? Porque es la apropiación del cuerpo de las mujeres con fines de explotación sexual. Es la base una de las grandes bases y ejes del feminismo. El otro pilar con el cual es imposible que haya acuerdo porque es contradictorio en sí mismo, es el pilar de ir contra la práctica del alquiler de vientres, porque de nuevo es lo mismo, es la apropiación del cuerpo de las mujeres, en este caso con fines reproductivos. Y ya por último, el feminismo se declara contrario a las leyes de identidad de género. Y de nuevo, es que es contradictoria con la agenda feminista. El feminismo ha denunciado siempre todas aquellas normas y estereotipos sexuales que ahorman a las mujeres, que nos obligan a conducirnos de una manera muy determinada. Y a ese ahormarnos culturalmente le hemos dado en llamar categoría de género. Por lo tanto, lo que pretendemos es abolir. ¿Y cómo vamos a aceptar como feministas que ahora, por el contrario, lo que se pretende es regular jurídicamente que esa horma cultural que nos ha constreñido a las mujeres ahora se convierta en un reconocimiento jurídico
por el cual cada quien diga y haga dos cosas. Primero, diga que el género, esa horma cultural, es una vivencia interna, pero que además a ese reconocimiento jurídico trae como causa y consecuencia que la categoría sexo se convierte en una categoría jurídica irrelevante. Y quisiera recordar una cosa. Todas estas definiciones jurídicas de la identidad de género se basan en los principios de Yogyakarta del año 2006. Pero casi nunca nadie cita que en esos principios de Yogyakarta, el tercer principio de Yogyakarta, no la definición de la identidad de género, el tercer principio de Yogyakarta dice explícitamente, lo pueden leer, lo pueden contrastar, no nos inventamos nada, dice explícitamente que el sexo, la categoría sexo, debe dejar de figurar en todo documento identificativo de las personas, desde las partidas de nacimiento al carnet de identidad, a todo lo que tenga que ver con la administración pública política. Y entonces, el movimiento feminista nos preguntamos, o sea, si la categoría sexo se convierte en irrelevante, aunque solo sea una cosa. El feminismo ha luchado en las 2 últimas décadas por conseguir algo tan simple como los datos desagregados por sexo. ¿Por qué? Porque nos ilustra realmente sobre la desigualdad. Y ahora eso se convierte en irrelevante. Pues adiós a las políticas de igualdad y adiós, por lo tanto, a poder luchar de manera activa contra la desigualdad que las mujeres padecemos por el hecho de nacer mujeres. Sí, yo quiero añadir una cosa. Sí, ¿me dejáis? Por intentar sintetizarlo de alguna manera, nosotras creemos que silenciar el abolicionismo, tanto en el movimiento feminista como en las calles de las ciudades, solo conviene, por activa o por pasiva, solo conviene al discurso proxeneta. Nosotras nos manifestamos contra ese discurso proxeneta que se está instalando o queriendo instalar en la opinión pública. Es por eso necesario que la voz del abolicionismo esté en el movimiento feminista fuerte, unido y en las calles de las ciudades, porque es una reclamación de justicia y de derechos humanos, de los derechos humanos de las mujeres, y no vamos a tolerar que se silencie. Nada más. Sí, yo quería preguntarles que, como ha apuntado ya el periódico digital El Diario.es, los partidos de coalición de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, lo más seguro es que vayan a la marcha convocada por la Comisión 8M. No sé qué pensáis vosotras, si esperabais el respaldo institucional de estos partidos. Vamos a ver. No lo esperamos, no lo esperábamos en absoluto. Quizá para no mostrar las contradicciones de esos partidos políticos, sobre todo porque nos estamos refiriendo a los partidos del espectro de la izquierda política, en un alarde en estos 4 días de raciocinio, si les entrara, tendrían que ver que no se puede decir que estoy o voy a aprovecharme del 8 de marzo para plantear una agenda que es contraria a la agenda feminista. No sé si entrarán en esa racionalidad de decir yo no puedo. Es decir, lo que no es sostenible es que los partidos se declaren feministas, como lo estamos haciendo, porque ahora la etiqueta feminismo parece que es muy bonita y convence. Pero lo que no puede ser es que digas soy un partido con enseña feminista y sin embargo vayas detrás de una pancarta que claramente en muchos de sus puntos defienden posiciones contrarias a la agenda feminista. Pero no soy yo quienes tiene que resolver esa contradicción. Son ellos los que tienen que analizar sus contradicciones y realmente al menos ser honrados con aquello que dicen ser. Si son feministas, no deberían ir en una manifestación que defiende una agenda contraria a la agenda feminista. No tengo nada más que decir sobre eso. Sí, yo quería saber si entonces creéis que este 8M va a suponer un cambio de rumbo en el feminismo español, y por eso entiendo a la gente feminista, claro. ¿Qué pensáis?
no tanto un cambio de rumbo como realmente decir ya no vamos a aceptar más blanqueo, no lo vamos a aceptar en nombre de no se sabe qué, porque en el nombre de no se sabe qué, lo que ha sucedido en el último tiempo es que nuestra agenda, la agenda feminista, aquello que llevamos vindicando desde años, no se ha avanzado ni un milímetro. Y no solamente no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido sobre ello. O sea que es solamente la fuerza del feminismo vuelve a estar presente de manera clara y evidente también para los partidos políticos, que tendrán que tomar nota de ello, porque vamos a ser muchas, más de lo que suponen, porque la conciencia de este país feminista está vigilando lo que va a suceder también y pendiente de lo que va a suceder en Madrid, pero también lo van a estar los partidos políticos. Y por lo tanto, vamos a ser muchas en la calle y vamos a ganarlo otra vez, de nuevo una vez más, lo vamos a ganar. Sí. Sí, bueno, yo justo quería preguntar por eso, por las previsiones, porque después de la pandemia, donde también las mujeres han sido una de las mayores afectadas, ¿no? Y el año pasado que no hubo movilización, ¿qué previsiones tienen? Si creen que va a haber una movilización masiva. El número de asistentes a una manifestación se ve en directo en el día de la manifestación. Para nosotras, como decía Alicia, nosotras creemos que es una buena noticia esta recuperación de espacios, simplemente el que hayamos dado este paso, que podamos tener una forma de expresar públicamente esta recuperación del espacio y de las reivindicaciones feministas, poniéndolas claramente encima de la mesa, tener un altavoz. Para nosotros esto ya es un logro. Esto es una carrera de fondo, esto será largo, pero está ocurriendo no solo en Madrid. Estamos viendo que otras ciudades, en otros territorios, están reaccionando de la misma manera. ¿Y sabéis por qué? Por la fuerza de las jóvenes militantes, en muy alta medida. Hay un fenómeno muy importante, muy interesante de organización de jóvenes abolicionistas, jóvenes asambleas, que se están formando en Murcia, en Sevilla, en Toledo, en muchas ciudades y en muchas localidades de España se están organizando las jóvenes. ¿Y sabéis por qué? Porque las jóvenes saben lo que es la cuarta ola. Las jóvenes saben que la cuarta ola es la lucha contra la violencia sexual en muy alta medida. Y ellas han visto las consecuencias de no sembrar feminismo. Por eso la prostitución está en el eje de la lucha de la cuarta ola, porque la prostitución es una forma de violencia sexual. No podemos tolerar que haya un contingente de mujeres para los cuales nuestra libertad sexual, nuestra indignidad sexual no está contemplada. La libertad una vida libre de violencia sexual es para todas las mujeres. Por eso es tan importante luchar contra la prostitución, porque la prostitución es lo contrario de la igualdad. Y yo le diría a todas estas mujeres jóvenes que no se sienten representadas por los que los partidos les han vendido como feminismo, que ven que esas reivindicaciones que ellas creían que eran el feminismo no han sido expuestas en los últimos tiempos por los políticos y por, digamos, la sociedad en general, que no están solas, que hay más mujeres que piensan así, que no tengan miedo de alzar la voz, que no se frenen frente a presiones, frente a malas contestaciones, frente a posibles insultos, que busquen mujeres que piensan igual que ellas, que las hay en todas las ciudades, en todas las provincias, y que se animen a acercar a los espacios y que conocerán a un montón de mujeres con las que militar y formar, si es posible ya, amistad, pero que sí que hay espacios donde el feminismo está representado. ¿Hay alguna cuestión más? ¿Está? Pues Que mujeres viva la lucha de las en lucha por la igualdad entre los sexos.